Entonces, este, este grupo de los virus de los herpes tiene la característica, pues, de que están bastante difundidos entre lo que son los humanos en nuestro medio, ¿no? Y pues la mayoría, en algún caso, ha visto uno, dos, hasta incluso tres manifestaciones patológicas de estos virus del herpes. Bueno, entonces arranquemos. Cuando hablamos de los virus del herpes, debemos ir aclarando a lo que se refiere la familia de estos virus. Se dice que existen más de 100 especies, ¿no? De los cuales afortunadamente solo 8 afectan. Unos virus beta de simios que pueden causar alguna infección. Sin embargo, cuando hablamos de estos 8 tipos de virus de herpes que afectarían a los humanos, los vamos a clasificar en 3 subfamilias, ¿sí? La familia es Herpes viridae y los clasificamos de acuerdo a su característica de replicación que tienen estos virus. Entonces los clasificamos en alfa herpes virinae, beta herpes virinae y gamma herpes virinae. Lo que son los alfa herpes virinae, tenemos a 3 virus que son el virus del herpes humano 1, 2 y 3. Entonces, dentro de lo que son los virus del herpes 1 y 2, nos referimos a los famosos virus del herpes simplex 1 y al virus del herpes simplex 2. El virus 3 es el virus de la varicela zoster. Estos representan a la subfamilia alfa herpes virinae. En referencia a la otra subfamilia son los beta herpes virinae. En esta subfamilia tenemos al virus del herpes humano 5, 6 y 7. El virus 5 es el citomegalovirus, el más importante de este grupo. Dentro de los gamma herpes virinae tenemos a 2 que son el virus del herpes humano 4 y el 8. El 4 pues es el virus de Epstein-Barr, también bastante famoso. Unos lo deben conocer o recordar más por su nombre del virus del beso, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, todos estos virus que hemos mencionado, así todos estos 8 virus, tienen interesantemente características en común, que podemos nombrarlas. Tienen la posibilidad de generar latencia, ¿sí? Es decir, aparecen, desaparecen. Tienen asociación celular clave, cada uno de ellos busca una célula con quien quedarse, en dónde quedarse sería el término correcto, a la célula. Tienen capacidad oncogénica, tienden a activarse cuando hay inmunosupresión, ¿no? Su sistema de multiplicación y replicación es nuclear, es decir, en el núcleo de la célula que parasita, y tiene una replicación secuencial que nos permite clasificarlas en alfa, beta y gamma. Alfa, herpes virinae, proteínas precoces inmediatas, beta, proteínas precoces y gamma, proteínas tardías. Esta característica es la que les permite, pues, a estos virus ya poder tener un poco más ordenada su característica y, pues, si vale el término, asociarlos entre sí por características más comunes. Todas estas, en general, son sus características de todos estos virus. En referencia al tipo de infecciones que estos pueden, pues, pueden ser infecciones líticas, latentes, persistentes, recurrentes e inmortales. Todas esas referidas al hecho de que pueden ser destructoras de células, les decía latentes, es decir, aparecen, se quedan en latencia buen tiempo y vuelven a reaparecer. Persistentes porque van a estar o pueden mantenerse todo el tiempo manteniendo un rango de infección. Recurrentes, como aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, ¿no? E inmortalizantes, no porque el que se enferme con herpes se vuelve inmortal, no, sino por el hecho
de que este virus del herpes de esta familia entra a la célula y no le permite generar apoptosis, le alarga, si vale el término, su vida a la célula. Por eso se llaman inmortalizantes. Ya lo vamos a ver con más. Entonces, cuando hablamos de la latencia, es una de sus principales características de esta familia de virus, pues, como decíamos, todos van a establecer la latencia, ¿no? Como les decía también anteriormente, tienden a establecerse, parasitar células específicas. Cada uno de ellos va a tener una especialidad, una preferencia en relación a la célula que va a parasitar, ¿sí? Su transcripción está asociada a la latencia, ¿sí? Depende mucho de la característica de latencia para la transcripción que se vaya a realizar. Dice interesantemente, puede estar extracromosómicamente o bien en el cromosoma. No nos olvidemos que su replicación era en el núcleo de la célula. Pero aquí aclaramos que si bien va a ser en el núcleo de la célula, pero para quedar en latencia puede estar tanto, o sea, entrarse al genoma de la célula, al cromosoma de la célula, como mantenerse extracromosómicamente. Entonces, sus características generales en referencia a morfología, estos virus son grandes y que además presentan envuelto. Tienen una cápside que es icosaédrica, ¿sí? Su ADN, su genoma es de tipo ADN bicatenario, ¿sí? Y como decíamos, su replicación y ensamblaje se desarrollan en el núcleo. Entonces, este es el virus. En una gráfica vemos, acá está su envuelta, ¿sí? Aquí está su cápside icosaédrica y aquí adentro está su ADN bicatenario, es decir, de doble cadena. Acá a la derecha tenemos una imagen de una fotografía de un microscopio electrónico 3D que nos permite observar cómo, miren, esta es una célula y cómo estos virus están dentro de la célula parasitándose, multiplicándose, ¿sí? En algún momento, algunos de los investigadores, esto como un pequeño close-up, pues describían que se podían ver los virus del herpes en la célula con un microscopio, pero cómo se ven como un punto dentro de la célula. Mientras que con un microscopio electrónico podemos hacer una observación más clara. Entonces, el ciclo de multiplicación que tiene estos virus es un ciclo lítico, ¿sí? En el cual, pues, el virus está fuera de la célula, se acerca a la célula y por absorción en la membrana, ¿no? Función, hacen que la envuelta se quede en la membrana celular. Es decir, para entrar a la célula, deja su membrana afuera y entra con la cápside. Y la cápside es liberada en el citoplasma de la célula, de tal manera que el ADN viral entra solo al núcleo de la célula, porque ahí se va a decapsidar. Entonces, el ADN viral, una vez que está dentro del núcleo de la célula, tiene, por un lado, pues convertirse y transcribirse en ARN mensajero. Y este ARN mensajero desarrolla las actividades genéticas de traducción a proteínas virales y también empezar a generar de estas proteínas virales las que van a ser sus estructurales y funcionales, si vale el término, es decir, su materia prima para conformar nuevos virus. Por el otro lado, obviamente, este ADN viral, ¿sí?, tiende a replicarse y replicarse para generar copias de su ADN viral. De tal manera que así, pues, se generan copias de ADN viral y se generan las proteínas y la materia prima para ensamblar la nucleocápside que protege a la copia de ADN que se ha generado. De tal manera que ahí tenemos ya una cápside envolviendo al ácido nucleico del virus. Esta ya cápside del virus formada con el genoma adentro, ¿no?, va a salir por gemación del núcleo, que es ahí donde se está desarrollando,
y gracias al retículo endoplásmico que tiene la célula que parasita, es eliminado hacia el exterior de la célula. Entonces, esta característica hace, pues obviamente, que se repite el ciclo en otra célula y en otra célula, y así es donde este se multiplica y aumenta su número. ¿Sí? Entonces, para que me entienda mejor, lo que decía en letritas, ahora lo decimos en dibujo, se acerca el virus a la célula, encuentra su receptor específico, no se olviden eso, y gracias a ese receptor específico tiene contacto y empieza la invasión, la penetración que hace, deja toda su envuelta por absorción en la membrana de la célula. Entra su nucleocápside, ¿no? Y esta nucleocápside, ingresando con el virus, es decapsidada en la membrana del núcleo y deja entrar el ácido nucleico, solamente el ADN viral. Este ADN viral se va a replicar, por un lado se transcribe a ARN mensajero y por el otro lado empieza a duplicarse, ¿no? Este ADN para generar copias de ADN, ¿no? Y el ARN mensajero se va al ribosoma a generar proteínas estructurales, proteínas funcionales, materia prima para volver al núcleo con más el ADN que se ha multiplicado, se ha copiado varias veces, pues esas copias de ADN cada una forma su cápside con las proteínas que se ha elaborado en el ribosoma y pues ahí se forma el virus y recupera todo el virus acá al salir de la membrana nuclear y pues obviamente gracias al retículo endoplásmico este lo elimina al exterior. Bien, esa es la manera en la cual este virus se ha replicado. Entonces, ¿quiénes son los de la familia o subfamilia Alpha-Virinae? Pues habíamos mencionado que son el virus 1, 2 y 3, ¿no es cierto? El 1, el virus del herpes simplex 1, el virus 2, el virus del herpes simplex 2 y el virus 3, el virus de la varicela zoster, ¿no? ¿Cuál es su característica? De estos tres en común, que tienen un ciclo replicativo corto, pueden manifestar el efecto citopático en la célula en la cual se van a multiplicar y pues de esto su célula diana, es decir, su célula de preferencia, son las células mucoepiteliales. Las células en las que le gusta quedarse en latencia son las de los ganglios de las raíces dorsales. ¿Sí? Fíjense dónde van a quedarse en reserva, en latencia, en un lugar donde es difícil eliminarlos. La subfamilia beta herpes virinae, ¿sí? Tiene un ciclo replicativo, a diferencia de los anteriores, prolongado. ¿Sí? No manifiesta efecto citopático, algunos autores dicen lento efecto citopático. ¿Sí? Las células de Diana las que atacan son los monocitos, los linfocitos y las células epiteliales. Entonces, a este le gustan estas células para parasitarlas, para atacarlas. ¿Y en cuáles se queda en latencia? En monocitos y linfocitos. Estas son sus células de preferencia. ¿Sí? ¿De quién hablábamos? Del virus del herpes 5, que es el citomegalovirus. El 6 y 7 con menor importancia, pero con la misma característica en común. La subfamilia gamma herpes virinae pues, no presenta efecto citopático y una de sus características importantes es la transformación de los linfocitos. ¿Sí? Esa es una característica de esta familia. Bueno, principalmente hablando del virus de Epstein-Barr. Las células de Diana son los linfocitos B. En realidad, los gamma herpes virinae tienen una atracción hacia los linfocitos B espectacular, porque son sus células para parasitar y también son las células en las cuales genera latencia. Pero sin embargo, no solo va a atacar a los linfocitos B, sino que también va a tener algo de afinidad por las células epiteliales. ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el citomegalovirus. Vamos a empezar. No, este citomegalovirus es es el representante, si vale el término,
¿no?, de esa subfamilia, ¿no? Este citomegalovirus patogénicamente se adquiere a través de la sangre, tejidos o secreciones corporales que estén infectadas con el virus. Y este virus puede llegar a cualquier lugar de nuestro organismo, como se estarán dando cuenta. Entonces, este citomegalovirus produce una infección, ¿no?, a nivel de las células epiteliales principalmente, pero también en algunas otras de otro tipo, como ser que le gusta mantener su latencia en los linfocitos T, los macrófagos y otras células de otros tejidos. Por eso es que es factible transmitirse tanto por sangre, tejidos o secreciones corporales infectadas, porque llega a todo lado. Para controlar las infecciones que causa este citomegalovirus, la principal barrera que franquea es la respuesta inmune celular. Si la respuesta inmune celular está en óptimas condiciones, no va a generar una infección este citomegalovirus. Sin embargo, una de sus características importantes de este citomegalovirus es que normalmente va a producir infecciones subclínicas, ¿sí? Es decir, entra oportunistamente a que el paciente tenga algún cuadro clínico de base y pues ahí aprovecha para ingresar y también el causar un proceso infeccioso. Una de las razones principales es que el paciente esté inmunodeprimido, principalmente a qué altura de la respuesta inmune celular, lo que le permite generar cuadros de recurrencia e incluso llegar a cuadros clínicos graves. ¿Por qué? Cuando se baja la respuesta inmune celular principalmente. Entonces, ¿cómo van a poder contagiarse y de dónde? Pues los recién nacidos tienen la posibilidad de transmitirse la infección de manera transplacentaria, puede ser una infección intrauterina o bien en el nacimiento mediante las secreciones cervicales. El lactante o niño, pues el lactante puede contagiarse por la leche materna, por la saliva, lágrimas y la orina. ¿Sí? Cuando es lactante, pues una de las principales formas en que la madre le pasa a este neonato la infección es por la leche materna, la saliva y las lágrimas. ¿Sí? En el adulto, pues está identificado que el líquido seminal o semen es una de las formas de transmitirse el citomegalovirus. Por eso está clasificada como una enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual. Entonces, también ¿quién? La sangre, ¿se acuerdan? Entonces, las transfusiones sanguíneas y pues como está en los tejidos también, el trasplante de órganos hace factible el transmitir este citomegalovirus. Entonces, los cuadros clínicos que nos genera este citomegalovirus es en un paciente inmunocompetente, es decir, que tiene su respuesta inmune celular en buen estado, ¿no? Pues la primoinfección puede pasar como una infección inaparente, asintomática, ¿sí? O bien generarle un síndrome mononucleósico cuando logra trasvasar. Pero puede pasar en muchos de manera inaparente, ¿sí? A diferencia, en el inmunodeprimido, la primoinfección, la reactivación, ya como este es inmunodeprimido, no hay el sistema de defensa, puede causarle una neumonitis, una esofagitis colitis, una meningitis encefalitis, ¿no?, una hepatitis o bien una coriorretinitis. ¿Cómo cambió el panorama? Por el hecho de que este paciente no tiene sus defensas en buena funcionalidad. Y cuando la infección es congénita o perinatal, es decir, en el momento del nacimiento, pues en la infección congénita, la primera infección tiene que ser de la madre y le puede generar una enfermedad de inclusión citomegálica, ¿no?, o bien algunas malformaciones congénitas o secuelas congénitas como la sordera y el retraso mental, ¿sí? En la infección perinatal, es decir, ya en el momento del nacimiento,
viene la recidiva materna, es decir, lo que quedó de la infección de la madre, si no le transmitió congénitamente, puede transmitirle en el momento del nacimiento. Puede ser asintomática, ¿sí? Pero en los casos de los prematuros puede generar hepatitis y neumonitis, que pueden resultar altamente mortales. Entonces, el diagnóstico de este citomegalovirus lo vamos a realizar, pues, dependiendo del cuadro clínico principal. Cualquiera de estas muestras. Puede ser sangre, orina, secreciones respiratorias, semen. ¿Saben? Sabemos muy bien que trabajaremos más con la sangre en los laboratorios de nuestro entorno. Les digo por qué. Pero podemos realizar también tinciones como la de Giemsa, Papa Nicolau o la inmunofluorescencia directa. Muy buena y mucha pericia para que el profesional, microscópicamente hablando, o microscopio óptico, detecte la presencia de los virus en las células como puedas. La otra opción directa es el aislamiento del virus con cultivo celular. La técnica del shell vial, que es mejorada, apresura los resultados. Se logra con eso. También directa la detección de antígenos, que se hace una búsqueda de la antigenemia, es decir, los virus en sangre, y se cuantifica cuánto puede haber. La prueba que está llevando Batuta, pues obviamente son las de biología molecular. Hablamos del PCR, ¿no? De la reacción en cadena de la polimerasa, donde hacemos la búsqueda del ADN viral del virus, ¿no? Para hacer una cuantificación. Serológicas, serología, son pruebas indirectas, donde ya no buscamos al virus, sino buscamos los anticuerpos que se han generado en respuesta al virus. Y tenemos en una primoinfección, ¿no es cierto?, que buscaremos la IgM, ¿no? Y obviamente esta serología nos permite encontrar IgMs e IgG, parasitomegalovirus. Entonces, si da IgM positivo, hablamos de una primoinfección. Si da una IgG, sabemos que pasó ya y que este paciente pues tiene los anticuerpos de memoria de cronicidad, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirve, para clasificar a los pacientes. Lo que es importante en este caso en la realización de las epidemiológicamente, el reservorio va a ser el humano, ¿sí? Que va a poder tener una seroprevalencia muy alta. En realidad depende del desarrollo socioeconómico. Como se habrán dado cuenta, las opciones de transmitirse el citomegalovirus son biológicos que son factibles y permiten que se pueda, ¿no?, realizar la transmisión de esta infección. Sangre, fluidos, secreciones, por ejemplo, el líquido seminal, también, ¿no?, la secreción vaginal, todas ellas, las lágrimas, la leche materna, la saliva, los tejidos conllevan a tener cargas virales factibles a que signifique contagiar eh, esta característica de el generar la infección. Entonces, la transmisión va a ser por contacto directo con cualquiera de esos fluidos biológicos que les dije, líquidos biológicos. Puede ser oral, respiratoria, puede ser transmisión sexual, por transfusión sanguínea, trasplantes de órganos o tejidos, o vertical, que es lo que da pena, ¿no? Madre infectada al producto en formación o al neonato en el momento del nacimiento o en la etapa de la lactancia. ¿Cuáles van a ser los cuidados que se deben tener para estos pacientes? De ella, el uso de métodos de barrera, principalmente en las relaciones sexuales, el uso del condón, permite evitar la transmisión de este tipo de virus, es el control de las enfermedades de transmisión sexual. El control de donantes en sangre y órganos es algo clave, por eso se realiza en los bancos de sangre. El difícil control de la transmisión vertical, por eso ahora está insertado dentro de las pruebas de control a las madres o mujeres embarazadas que van a ser madres. Se les debe hacer el citomegalovirus
para ver y tratar de prever esta transmisión. Lamentablemente no hay vacunas para el citomegalovirus por su característica misma del virus y su diseminación, ¿sí? Otros virus que están dentro del grupo de los herpes, o sea, con el citomegalovirus, es el virus del herpes 6, que es una sola, y que también puede producir, al igual que el otro, un síndrome mononucleótico, igual que el citomegalovirus, y este también se puede transmitir a través de la saliva, principalmente a través de la saliva. Y el virus 7 es al que se denomina virus huérfano. Miren, esta es la característica. Y pues obviamente tenemos a los gamma herpes virinae. Estos no presentan efectos citopáticos, tienen a hacer la transformación de linfocitos y las células diana, decíamos, son los linfocitos B y las células epiteliales y el lugar de latencia los linfocitos B. ¿Quiénes son? El virus del herpes humano 4, el virus de Epstein-Barr. Este virus de Epstein-Barr, como les decía, tiene una atracción espectacular, por eso decimos, tiene un tropismo por los linfocitos B. De tal manera que todo hacen los linfocitos B. Entonces, cuando entra al cuerpo este virus de Epstein-Barr, se va a replicar en los linfocitos B y células epiteliales permisivas, las que así se lo permiten. La infección latente, adivinen dónde, linfocitos B, en presencia de linfocitos T competentes. ¿A quiénes les genera la inmortalización? A los linfocitos B, que son los semipermisivos en este caso. Entonces, la característica del virus de Epstein-Barr es que cuando este virus, por eso se lo considera el virus del beso, es porque la vía de transmisión es suficiente un beso, dicen, para un pequeño intercambio de saliva. Ingresa este virus de Epstein-Barr y a lo primero que busca, obviamente, linfocitos B y a las células epiteliales de la orofaringe. Puede que en esta etapa sea eliminada por la saliva, o sea, entró a la boca, pero sea eliminada por la saliva. O bien se quede en la cavidad oral y avance un poco y nos genere faringitis. Pero como también puede que este linfocito B prolifere, digo, este virus de Epstein-Barr prolifere en los linfocitos B y ahí empiece a aumentar su número y nos genere los anticuerpos heterógenos. Una vez que esté aumentado en número, se activan los linfocitos T. Y a esta etapa empezó la enfermedad porque ahí viene recién el malestar. ¿Y dónde se ha ido el virus del Epstein-Barr? Puede irse al hígado, a los ganglios linfáticos o al vaso. Estando ahí, infectando ahí, parasitando ahí, puede generarse la resolución del cuadro clínico o bien empezar a quedarse en latencia, ¿sí? Entonces, toda esta característica de infección ahí es la que va a generar la inflamación, ¿cierto? Y aquí en esta etapa de cuando se han activado los linfocitos T, es donde vemos en la sangre periférica los famosos linfocitos atípicos o células de Downey, ¿sí? Entonces, el cuadro clínico que genera el virus de Epstein-Barr es la mononucleosis infecciosa, gracias a la linfófilos, el linfoma de Burkitt, la enfermedad linfoproliferativa, el carcinoma nasofaringeo y la leucoplasia vellosa oral, esto en los pacientes inmunodeprimidos. El diagnóstico que hacemos de él es mediante un grupo, un frotis sanguíneo, buscando típicos por la interacción con los anticuerpos heterófilos, o bien buscando la IgM específica frente a la tratamiento, es de sostén sintomático y epidemiológicamente sabemos que está distribuida en el 90% de la población que tiene, reitero, virus del beso porque se transmite a través de la saliva. No hay medidas profilácticas específicas más que obviamente el no besarse mientras no le hayan hecho una prueba, ¿no es cierto? Así se ve en un frotis periférico las células de Downey, y así lo vemos con una inmunofluorescencia indirecta mucho más resaltativa y más claro para identificar. El virus del herpes humano 8, que es también de esta familia del virus
de Epstein-Barr, ¿no? Es el que se denomina el que va a causar el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Es uno de los que, junto con otros, el sarcoma de Kaposi tienes en los pacientes principalmente con SIDA, altamente inmunodeprimidos. ¿En qué consiste este sarcoma de Kaposi? En estas lesiones dérmicas, ¿sí? Así grandes, ¿no? Esta es la cara y se presenta en todo el cuerpo. ¿Se acuerdan que decíamos cuando aparecían estas lesiones del sarcoma de Kaposi? Significa que el paciente ya está manifestando SIDA. Podría ser un paciente VIH positivo, es decir, portador del virus, pero cuando ya genera estas lesiones es porque se ha inmunodeprimido y ya está manifestando el SIDA. Entonces, esta es la característica de estos virus hoy. En general, ¿se han dado cuenta? Que es por la inmunodepresión, ¿cierto? Y las características que tenga este grupo de virus